Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película Rise of the Planet of the Apes con la actuación de James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox, Tom Felton, Andy Serkis, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. Rise of the Planet of the Apes es una película de acción de ciencia ficción del año 2011 dirigida por Rupert Wyatt y escrita por Rick Jaffa y Amanda Silver. Es un reboot de la serie de películas Planet of the Apes y es la séptima película en general de la franquicia completa. En el 2006 los guionistas Rick Jaffa y Amanda Silver comenzaron a desarrollar la idea para Rise of the Planet of the Apes. Jaffa se inspiró en un artículo sobre unos chimpancés como mascota que causaban problemas y pensó que podía adaptarse a la franquicia de Planet of the Apes en una entrega nueva. Junto a su esposa, que es Silver, crearon el personaje de Caesar, un mono o chimpancé que lidera una revolución de simios. El guión que presentaba una visión ficticia de cómo la ingeniería genética podría llevar a la creación accidental de una raza inteligente de chimpancé fue adquirido por 20th Century Fox, el estudio detrás de la serie original. Jaffa y Silver se esforzaron en crear una historia que pudiera ser independiente pero al mismo tiempo rendir homenaje a las películas anteriores, incluyendo easter eggs y reflejando la experiencia de Taylor en cautiverio. Aunque se ofreció el puesto de director a Catherine Bigelow, Robert Rodriguez y Thomas Alfredson, todo el mundo los rechazó. Finalmente Rupert Wyatt fue contratado para dirigir la película. Rise of the Planet of the Apes se estrenó en el 2011 y fue un éxito tanto de crítica como de taquilla. La película sirvió como reinicio de la franquicia y sentó las bases para las entregas que van después, que viene siendo Dawn of the Planet of the Apes, War of the Planet of the Apes y recientemente Kingdom of the Planet of the Apes. El director Rupert Wyatt destacó que Rise of the Planet of the Apes es una historia independiente dentro de la franquicia en lugar de una continuación directa de las películas que habíamos visto ya. Su objetivo era atraer a los fans existentes mientras introducía nuevos elementos, similar al enfoque que adaptaron con Batman Begins y todas las Batman que habían tirado. En una entrevista en el 2009, Wyatt mencionó que se inspiró en Conquest of the Planet of the Apes para el levantamiento y la revolución de los simios, posicionando su película como una precuela de la clásica de 1968. Describió a Caesar como una figura revolucionaria clave entre los simios, insinuando más avances en su evolución y creando un potencial conflicto entre simios y humanos en las futuras entregas que ya hablamos. Se señaló que Mark Bombach hizo revisiones no acreditadas al guión. La producción enfrentó desafíos hasta llegar al reclutamiento de James Franco, Andy Serkis y Rupert Wyatt a finales del 2009. La grabación comenzó el 27 de julio del 2010 en Vancouver, Columbia Británica, y se realizó también grabaciones adicionales en San Francisco, algunas otras partes de California y alrededores de Oahu, Hawái, que sustituyó a la jungla africana debido a las limitaciones de tiempo y dinero que impidieron filmar en locations como África. Los productores de Rise of the Planet of the Apes decidieron no utilizar actores con trajes de simio, ya que querían que los simios parecieran realistas. En su lugar, Weta Digital creó a los simios digitalmente utilizando motion capture en casi todos los monos que vimos o chimpancés que vimos en la película. Se previsualizaron cerca de 1500 tomas de efectos visuales para asegurarse que todo estaba en su lugar. Los avances en la tecnología permitieron el uso de la captura de lo que le llaman los dailies, que son las grabaciones que hacen por día o las secciones de grabaciones que se hacen en exteriores, lo que dio entonces a la producción más libertad para filmar en locaciones con otros actores en lugar de estar confinados en estudios.
Un avance clave fue una cámara que utilizaron que podía detectar puntos de captura de movimiento a la luz del día y se utilizó principalmente para las escenas de la batalla del puente Golden Gate. Así se podían capturar los movimientos de un máximo de 6 actores a la vez y cuando habían grupos de simios grandes, entonces serían añadidos digitalmente utilizando la biblioteca de movimientos que ya habían grabado con Weta Digital. El set del puente Golden Gate se combinó físicamente y se amplió digitalmente en un modelo más grande para poder entonces destruirlo, incluyendo el océano y las colinas que estaban cerca del puente. Después de filmar a los actores que interpretaban a humanos, interactuando con actores que vestían trajes de captura, se filmó una toma limpia con los actores como referencia adicional por si acaso algo pasaba con el motion capture, ellos tenían footage adicional. El actor y especialista Terry Notary enseñó a los actores a moverse como simios mientras Weta estudiaba a los chimpancés en el zoológico de Wellington como referencia. Los simios digitales también recibieron modelos detallados con esqueletos, músculos y capas de tejido nervioso para tener una animación más precisa. Los animadores modificaron las actuaciones a través de un sistema de músculos faciales agregando dinámica y movimiento para lograr una mayor precisión cuando se estaba actuando. Como la actuación silenciosa requería ojos expresivos, se creó un nuevo modelo de ojos para representar con mayor precisión el movimiento de los músculos dentro y alrededor de los ojos, así como las lágrimas, la dilatación de la pupila y la refracción de la luz. Andy Serkis fue el actor principal de Caesar, pero en ocasiones superó al personaje, por lo que también se utilizaron otros actores de equipo para captura de movimiento, especialmente Devin Dalton, cuya altura coincidía con la de su chimpancé. Notary también interpretó a Caesar en algunas escenas llenas de acrobacias que Andy Serkis no pudo hacer, como la del puente Golden Gate. La película se estrenó en Estados Unidos el 5 de agosto del 2011, distribuida por 20th Century Fox, y obtuvo críticas positivas de los críticos, quienes elogiaron también la dirección de Wyatt, los efectos visuales y la actuación de Serkis. La música de la película fue compuesta por Patrick Doyle e interpretada por la Hollywood Studio Symphony, bajo la dirección de James Sherman. Tenían como objetivo realzar las emociones en escenas claves sin diálogo, centrándose especialmente en las relaciones entre Caesar, Will y Charles. Se incorporó un coro afroamericano junto con percusión y sonidos orquestales profundos para hacerla más atractiva y llamativa. Doyle trabajó estrechamente con el equipo de sonido para garantizar que la música complementara los efectos de sonido e incluso creó un tema inspirado en grabaciones de un chimpancé que encontraron. Rise of the Planet of the Apes se lanzó en varios formatos a lo largo de los años. Originalmente se estrenó en Blu-ray, DVD y Digital Copy el 13 de diciembre del 2011. Luego se lanzó en 4K el 13 de junio del 2017. La película revivió la franquicia, generando las 3 secuelas que le mencioné anteriormente. Rise of the Planet of the Apes recibió reconocimientos por sus logros técnicos. Fue nominada a Mejores Efectos Visuales en la edición número 84 de los premios de la Academia. Ganó el premio a Mejores Efectos Visuales de la Broadcast Film Critics Association. La Sociedad de Efectos Visuales también reconoció los avances de la película, otorgándole premios por efectos visuales sobresalientes en una película basada en efectos visuales y como personaje animado sobresaliente en una película de acción en vivo para Caesar y Andy Serkis. Andy Serkis recibió múltiples nominaciones a Mejor Actor de Reparto, incluyendo la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine, la Asociación de Críticos de Cine de Transmisión, la Sociedad de Críticos de Cine de Houston, la Sociedad de Críticos de Cine de San Diego y los premios Satellite. Además, la película ganó el premio a Mejor Película de Ciencia Ficción en los premios Saturn. La película en sí también recibió nominaciones adicionales de la Sociedad de Efectos Visuales por Mejor Cinematografía Virtual en una película de acción y Mejor Composición en una película. Nominaciones notables como el Premio Annie por Animación de Personajes en una producción de acción real, el Premio Genesis a la Mejor Película y el Premio IGN Best of 2011 a la Mejor Película de Ciencia Ficción. Finalmente, la película fue nominada a Mejor Película
de ciencia ficción / fantasía en los premios Empire, donde el director Rupert Wyatt y Andy Serkis recibieron nominaciones a Mejor Director y Mejor Actor por ella. Tenían un budget de 93 millones y hasta el momento de esta grabación se ha recaudado 481.8 millones. Yo la vi en mi casa un domingo a eso de las 6:45 de la tarde en mi 65 pulgadas y home theater. Esta viene siendo como mi segundo o tercer watch. Es una franquicia que me gusta demasiado y mi esposa pues quería ver esta trilogía por primera vez. La primera vez que la vi, yo creo que la vi en mi casa, en televisión, y me llamó la atención. La compré en Blu-ray y ese mismo Blu-ray que yo compré hace años es el que volví otra vez a poner en el DVD para verla. Si hacemos un movie summary, tenemos una sustancia diseñada para ayudar al cerebro a repararse, proporciona inteligencia avanzada a un chimpancé que lidera un levantamiento de simios contra los humanos. Empezamos la película en la jungla. Un grupo de monos camina con sospecha, sintiendo que algo no anda bien. De repente, hombres con machetes aparecen y son cazadores. Los monos intentan escapar, pero varios son capturados con redes y los meten en cajas para ser llevados lejos de allí. Y aquí rápido tengo una observación. Esta escena inicial empieza lenta, callada. Nosotros como audiencia estamos observando los monos en su estado natural y de momento ¡boom! Un caos total, estrés, todo el mundo corriendo, los monos corriendo, tratando de salvarse, todo el mundo disparando, redes. Hay un montón de cosas pasando. Al mismo nivel de estrés que cualquier escena de Blood Diamond o de Revenant, así mismo. Mientras tanto, en una empresa farmacéutica en San Francisco llamada Gensys, el doctor Will Rodman está probando una droga en monos para ver si pasan unas pruebas. Llevan 5 años y medio bregando en este experimento. Uno de los monos, que se llama Bright Eyes, logra pasar las pruebas. Todas estas pruebas son principales y ella las pasa con un score de 20. Un score perfecto viene siendo 15. Aparentemente esto es un fenómeno porque ella hizo todo esto después de tomar la droga una semana después. Esta droga parece reparar neuronas e incrementar la inteligencia y la droga se llama ALZ-112. Aquí les traigo un dato que voy a hablar un poquito más a fondo, pero quería decir que el virus ALZ-112 fue diseñado para promover la neurogénesis y restaurar la función cognitiva en pacientes con Alzheimer. Will está contento, está eufórico y corre a contarle a su jefe. Le dice a su jefe Steven Jacobs que la droga está funcionando muy bien y que podría potencialmente curar al Alzheimer con más tiempo. Aquí tengo un dato real. La enfermedad de Alzheimer fue descubierta por primera vez en 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer, cuando estaba examinando el cerebro de una paciente llamada Auguste Dieter, quien murió a causa de una extraña enfermedad mental. Encontró agrupaciones anormales conocidas como placas amiloides y enredos de fibras llamados marañas neurofibrilares en su cerebro, que son los signos distintivos de la enfermedad del Alzheimer. En el 2024 se ha logrado un progreso significativo en la comprensión y tratamiento de la enfermedad. Los biomarcadores como las imágenes cerebral y pruebas de líquido cefalorraquídeo permiten detectar la patología del Alzheimer años antes de que aparezcan los síntomas. Esto posibilita una intervención temprana y la participación en ensayos clínicos dirigidos a la enfermedad en sus etapas más tempranas. Y así se puede atacar esta enfermedad teniendo pocos síntomas o pocos signos de que algo está pasando. Continuamos con la película. Este virus no solo los haría ricos, sino que serían héroes para el mundo entero. Jacobs dice que organizará una reunión con el consejo, pero Will tendrá que estar en su mejor comportamiento y utilizar el poder de convencimiento para convencer a esta gente a dar dinero a un proyecto. Jacobs advierte a Will que no deje que sus sentimientos personales se interpongan en el camino porque sabemos que ha estado bregando en esto durante años y la causa primaria es porque quiere ayudar a su papá. Al día siguiente, en el laboratorio, un técnico llamado Robert Franklin intenta hacer que Bright Eyes salga de su jaula,
pero ella es extremadamente hostil y defensiva. No se deja coger para llevarla a la presentación. Finalmente escapa y se forma el caos en el laboratorio. Mientras tanto, en una sala aparte se está llevando la conferencia con los inversionistas. Will está dando su presentación sobre ALZ-112, diciendo que no solo podrá potencialmente curar el Alzheimer, sino una multitud de otras enfermedades. De repente, Bright Eyes, con todo el coraje del mundo, los empleados la están persiguiendo para tratar de calmar la situación. Rompe el cristal y cae en la sala donde está Will. Un guardia de seguridad apunta hacia ella y, a pesar de las súplicas de Will de no hacerle daño, como está brava, dispara y la mata. Todos quedan sorprendidos. Más tarde ese día, Jacobs habla con Franklin y le dice que sacrifique a todos los chimpancés sin importar lo que piense. Acaban de perder una ventana de oportunidad para poder conseguir fondos. Will habla con Jacobs diciéndole que lo piense bien, que él no debería botar 5 años de trabajo así porque sí. Jacobs dice que tendrá que empezar de nuevo, ya que el consejo no le permitirá continuar después de este incidente, y Will debería alegrarse de que él no terminó despidiéndolo. Will regresa al laboratorio donde ve los cuerpos de los chimpancés que Franklin tuvo que sacrificar. Mirando dentro de la celda de Bright Eyes, encuentran a un bebé y aquí entendemos por qué ella estaba tan defensiva. Will se da cuenta de que ella se volvió loca por el instinto maternal, ya que creía que iban a lastimar a su bebé. Franklin le dice a Will que se lleve el bebé a su casa a escondidas de su jefe. Nada más por unos días hasta que se pueda encontrar un santuario seguro. Will dice que no es su problema, pero Franklin le dice que sacrificó 12 chimpancés y que no quiere bregar con el bebé. Le entrega a Will una jeringuilla y le dice que se haga cargo si quiere hacerlo. Will regresa a la casa y entendemos lo que Jacob quería decir con sentimientos personales. El papá de Will, Charles, lleva tiempo sufriendo de Alzheimer y necesita una enfermera durante el día. Will habla con su padre, que dentro de su enfermedad piensa que tenía un examen de química ese día. Se puede notar que está ido y se acuerda de cosas como nombres y algunos momentos, pero vemos que está siendo afectado por esta enfermedad. Will lo mira triste, esperando que la droga ALZ-112 aún pueda ser evaluada para ayudar a su padre. Will le muestra a Charles el bebé, al que le dan el nombre de Caesar. A la mañana siguiente, Will le pide a su padre que alimente a Caesar y el mono toma el biberón él mismo y bebe. Will queda asombrado y llega a la conclusión de que Bright Eyes le transmitió los efectos de ALZ-112 a su hijo Caesar. 3 años después, Caesar ahora es mucho más grande y ha aprendido mucho. Puede comunicarse mediante señas y entender a Will perfectamente. Además, tiene su propio espacio de juego y tiene un cuartito en el ático. Aquí tengo una observación. El CGI está un poco clunky, específicamente en los movimientos de Caesar en estas escenas. Después de 3 años, Will considera a Caesar como parte de su familia. Will sigue trabajando en su casa en la droga y estudiando sus efectos en Caesar con la esperanza de lograr un progreso favorable en los humanos. Un día, Will regresa a la casa y encuentra a su padre sufriendo un episodio grave y cortándose la mano. La enfermera que lo cuida, mientras Will está trabajando, le dice que Charles necesita estar en un nursing home y renuncia, dejándole saber que ya no puede más con él. Charles murmura que él siente que esto no es vida. Will mira a su papá y toma la decisión de robar unos cuantos envases de ALZ-112 del laboratorio a escondidas y se lo administra a su padre mientras duerme. Él despierta escuchando a su papá tocar piano perfectamente. Will está feliz aunque con cierto miedo de lo que podría ocurrir. Necesitan observarlo para asegurarse de que va a estar bien. Charles se da cuenta de que se está curando y no puede creer que haya recuperado su mente. Más tarde, Caesar está observando a los nenes de su vecino jugando y él también quiere salir. Él es un mono pequeño, pero es como si fuera un nene. De atrevido, sale sin que Will ni Charles se dieran cuenta y termina en el patio de los vecinos. La hija del vecino encuentra a Caesar y empieza a gritar. El padre sale y trata de atacar a Caesar, pero Will lo detiene. Will dice que solo quería jugar y que se lo va a llevar a su casa y no va a volver a pasar. Al darse cuenta de que Caesar tenía una herida,
Will lo lleva a una doctora del zoológico llamada Caroline Arana, quien le trata la herida a Caesar, y al notar que está haciendo señas con Will, Caroline se da cuenta y Will dice que le enseñó algunas cosas para poder comunicarse con él. Caesar hace señas y Caroline pregunta qué fue lo que él dijo, y Will dice que Caesar piensa que deberíamos salir en una cena. Un día, Caroline decide ir a la casa de Will y ver el lugar que tienen preparado para Caesar. Caroline le advierte a Will que Caesar va a crecer y se va a volver potencialmente peligroso. Aunque ella ama a los animales, también le tiene cautela en su presencia porque se va a convertir en un simio bastante grande. Caroline sugiere que Caesar salga a coger aire fresco y Will dice que él sabe un lugar perfecto. Lo llevan entonces a los bosques de Redwoods. Vemos el puente Golden Gate. Y aquí tengo un dato. Algunas escenas fueron filmadas en sets o en otros parques como el Parque Robert Burnaby en Vancouver. Los árboles secuoya y el setting forestal que se ven en esta escena en realidad es el verdadero monumento nacional Muir Woods. Este monumento, ubicado a unas 12 millas del norte de San Francisco a través del puente Golden Gate en el condado de Marin, California, es un área protegida. Contiene uno de los últimos bosques de secuoyas antiguos que quedan en el área de la bahía de San Francisco, con algunos árboles de más de 600 años de antigüedad y alcanzando una altura de casi 260 pies. Aquí tengo otra observación. La película capta el bosque de secuoyas como es. Asimismo, si tú vas y lo visitas, eso es lo que vas a ver. Vemos a Caesar jugando y explorando mientras vemos estos árboles. Will le quita la correa a Caesar para que no se escape y le da permiso a correr libremente y trepar los árboles. Caesar lo hace y podemos ver su felicidad, sentimos ese sentido de libertad. Pasan 5 años, hacen una transición estando en el mismo bosque, pero ahora Caesar ya es un joven adulto crecido. Will y Caroline también están allí, ahora están juntos, son pareja desde hace bastante tiempo. Y tengo aquí una observación, el CGI mejoró, específicamente las expresiones, el iris de los ojos se ve súper real. En esta escena, Will y Caroline se besan y se ríen. Caesar se ve un poco triste y una razón podría ser de que él no tiene a nadie a quien amar. Se van y una familia los ve y se sorprenden a ver un simio con una cadenita, con un leash, caminando por ahí. El perro de esta familia le ladra a Caesar y él se molesta y le gruñe para que el perro se calle. Caesar pregunta por su familia original, así que Will lo lleva a Genesis y le dice que su madre murió allí. Caesar está triste y le dice que quiere regresar a la casa. Y aquí tengo una observación de personaje. Caesar se comporta como un humano, tiene sentimientos encontrados que nosotros nos identificamos con lo que él está sintiendo y sentimos pena por él como audiencia. A pesar de tener progreso con Caesar, Will descubre que Charles está echando para atrás, está retrocediendo. Su cuerpo está creando anticuerpos que atacan al ALZ112 y todo lo que habían logrado ahora lo están echando para atrás. Charles se ve en mal estado y tiene miedo que se va a morir pronto. Will está preocupado porque no sabe qué hacer ahora para ayudarlo. Un día mientras Will estaba en el trabajo, Charles le da un episodio, se olvida completamente de sí mismo y sale de la casa. Ve el carro del vecino, que es un Mustang, estaba abierto, no tenía nadie adentro y él cree que ese es su carro. Él lo prende, trata de guiar, pero no recuerda cómo chocándolo varias veces contra otros carros que están estacionados. Su vecino, cuando se da cuenta, sale y lo saca del auto. Comienza a gritarle a Charles. Charles trata de explicarle, pero dentro del desespero no puede. Su vecino, que menciona que es piloto y que necesita su auto, continúa gritándole a Charles y es entendible bajo la situación, la adrenalina, la euforia del momento. Le da un golpe en el pecho a Charles y llama a la policía, algo que entonces Caesar ve y no le gusta. Se apresura entonces a proteger a Charles, golpea al vecino y muerde uno de los dedos. Caesar ve cómo la multitud lo mira y él abraza a Charles, buscando el perdón por cómo Caesar reaccionó. Charles consuela a Caesar diciéndole que sabe que no lo hizo a propósito, sino que fue un instinto de protección, como Bright Eyes lo protegió a él en las escenas iniciales igual.
Y aquí tengo una observación, esta escena es triste por lo que está pasando con el papá de Will, es muy real. Por el incidente, Caesar es obligado a salir del vecindario por Animal Control y Will se entera que lo van a llevar a un santuario. Will sale y llega hasta allá. Él le suplica que le permitan llevarse a Caesar para que esté tranquilo, pero los policías no lo dejan. Lo llevan entonces a San Bruno Primate Shelter. Sin embargo, el jefe del santuario, que se llama John Landon, le dice que él va a estar bien, al igual que todos los otros monos. Will y Caroline llevan a Caesar al edificio y lo colocan en el área de juego. Caesar se da cuenta de que algo no está bien y empieza a golpear el cristal. Esta escena le parte el corazón a cualquiera. Se puede notar la ruptura de esta relación entre Will y Caesar y como él le da ese cristal como diciendo por favor no me dejes aquí, ¿qué hago aquí? Porque ustedes se van. Es una escena emotiva, pero necesaria también para el crecimiento de Caesar como líder. Will le dice que tendrá que quedarse allí por un tiempo y le promete que lo sacará de allí lo más pronto posible. En la próxima escena, Caesar se da cuenta de la verdadera actitud y comportamiento de Dodge Landon, que es el hijo de John que trabaja allí. Dodge es cruel con ellos, le gusta llamar mucho la atención y considera a los simios como estúpidos. Will va a la oficina de la corte y descubre que tiene que esperar 3 meses para poder apelar y poder sacar a Caesar de allí. Caesar, con una piedra que consigue, dibuja la ventana de su casa como símbolo de que extraña su hogar. Will no está contento, pero el oficial de la corte le dice que debería estar feliz de que no mataron a Caesar por lo que hizo. Will habla con su jefe, con Jacobs, y le dice que probó el ALZ-112 en su papá y funcionó, aunque había comenzado a ser rechazado por su cuerpo y ahora está creando una nueva cepa, maybe más fuerte, por toda la data que tuvo disponible de su papá. Jacobs está contento diciéndole a Will que le dará lo que él necesite para que esta nueva versión de la droga funcione. Caesar pasa más tiempo en el santuario, donde es maltratado, no solo por Dodge, sino también por los otros simios, que lo ven que llegó nuevo y tiene ropa, se comunica diferente a nosotros y esto no les agrada. Caesar está triste y piensa en su hogar, comenzando a creer cada vez menos que Will lo va a sacar de allí. Sin embargo, Caesar hace amistad con un gran simio de circo que sabe el lenguaje de señas. El simio le advierte a Caesar que tenga cuidado, ya que a los humanos no les gustan los simios inteligentes. Y aquí tengo una observación. Se puede notar el trauma y la tristeza de Caesar y cómo nosotros los humanos podemos ser tan insensibles de tratarlos así. Hay gente mala en este mundo. Willie Franklin comienza en las pruebas con el ALZ-113 en un chimpancé nuevo que se llama Koba. En el proceso, por un error de parte de los humanos, una tubería comienza a filtrar gas y Franklin inhala la sustancia antes de poder ponerse de nuevo la máscara. Sin embargo, parece estar bien. Aquí tengo un dato de comparativa. El ALZ-112 es el virus original, que este fue desarrollado por Will para tratar el Alzheimer. Fue probado en chimpancés como Bright Eyes, dándole inteligencia mejorada, lo que causó el brote de Simian Flu, que acabó con gran parte de la humanidad, pero eso pues estamos adelantándonos. El ALZ-113 es una versión mejorada del ALZ-112 que era más potente todavía, permitía a los simios comunicarse y organizarse, lo que llevó al levantamiento de los simios y provocó la pandemia del Simian Flu, que finalmente acabó con una gran parte de la población humana. Koba se somete a unas pruebas y las pasa sin errores. Will aún quiere más pruebas para estar seguro de que va a funcionar. En un momento dado, Franklin estornuda y ve sangre. Se disculpa rápidamente. Caesar comienza a estudiar el santuario a ver dónde puede tener potencialmente una ruta de escape. Una noche, cuando Dodge y sus amigos llegan con unas muchachas, están lucidos, Caesar provoca a uno de ellos y le roba un cuchillo, sin que se den cuenta, lo que permite abrir las cerraduras de las puertas por la noche. El próximo paso es ganarse la confianza de otros simios, en particular de Buck, que es el gorila que ha estado en una jaula por un montón de tiempo en el olvido. Este simio es bastante grande y fuerte. Caesar
lo deja salir de su jaula, pero todavía tiene un problema. Los otros simios que están aquí no son lo suficientemente inteligentes para ejecutar una revolución. Y aquí es que entonces Caesar forma un plan. Will está en la casa una noche con su papá, contemplando si darle el ALZ-113, a lo que su papá se niega, le dice que no. A la mañana siguiente, Will descubre que su papá falleció pacíficamente mientras dormía. Caroline luego le dice que algunas cosas no pueden ser controladas. Y aquí tengo una observación. Esta escena es triste porque yo me encariñé con Charles. Will llega al trabajo y se entera de que Franklin ha estado enfermo durante 2 días. Además, están realizando más pruebas con monos sin su aprobación. Resulta que Jacobs lo aprobó pensando que funcionaría bien en los humanos. Will le dice que debe hacer más pruebas para asegurarse de que es seguro, pero Jacobs no quiere dar el brazo a torcer. Lo regaña por usar un medicamento experimental con su papá y le advierte que con una llamada a la junta él podría ser despedido. Will dice que no hace falta, él se va, y Jacobs le dice que van a seguir sin él el proyecto. En la próxima escena, Will va a hablar con John, que es el del santuario, y lo soborna para que libere a Caesar. Caesar inicialmente está de acuerdo, pero cuando ve a Will con el leech, malinterpreta que es considerado una mascota o como un esclavo por parte de Will. Recuerden que ya tiempo ha pasado y Caesar ha tenido tiempo para pensar en todo esto. Además que ahora no se va a ir sin las amistades que ha hecho. Caesar cierra la puerta y se queda. Tarde esa noche, Caesar escapa de su celda y del edificio por completo gracias a haber visto a Rodney poner un código en una de las puertas. Esto es otra cosa que vemos que, mira, él se fijó bien en el código, se lo memorizó y abrió la puerta. Rodney, yo no sé si hablé de él. Rodney es el otro muchacho que trabaja ahí, que es mucho más tranquilo que Dodge. Dodge es el troublemaker. Caesar se escapa, va a la casa de Will y lo observa a él y a Caroline dormir. Lo observa con una mezcla de tristeza, pero está determinado a quedarse fuerte junto a su grupo y su misión. No hay vuelta atrás. Encuentra en la nevera los frascos de ALZ-113 que Will se había llevado del trabajo, los lleva al santuario y lo abre mientras los otros chimpancés duermen. A la mañana siguiente, Caesar sabe que todos han estado expuestos y comienza su plan para ser el líder de una fuga o un breakout. Franklin intenta contactar a Will sin poder ser exitoso. Va a casa de Will solo para encontrarse con el vecino de Will. Franklin sin querer estornuda en la cara del vecino y vemos sangre. Él se disculpa y le dice a Franklin que se vaya. Ese mismo día, Caesar se queda en la parte de atrás en el patio, lo cual es visto por Dodge. Dodge entra y se prepara para atacar a Caesar con un taser. Dodge logra pegárselo un par de veces antes de ser vencido por Caesar. Vemos esta lucha entre los dos. Dodge le dice: quita tus manos sucias de mí, maldito mono. A lo que Caesar le grita que no. Y esto sorprende a Dodge, a Rodney que estaban cerca y a todos los demás monos, porque entonces este mono puede hablar o entenderme. Dodge es noqueado y lo encerraron en una celda. Y Caesar libera a todos los demás monos. Rodney entra y los ve a todos libres y trata de huir. También lo atrapan y comienzan a golpearlo. Entonces Caesar los detiene y le muestra misericordia, porque Rodney no le iba a hacer daño y ellos no son asesinos. Caesar encierra a Rodney cuando de momento Dodge despierta. Dodge intenta coger el taser justo cuando Caesar coge una manguera de agua y cuando Dodge activa el taser, Caesar lo moja y se electrocuta. Y aquí tengo una observación. Esta escena es una escena bien adrenalínica, marca un pico en la historia de Caesar como el principio de esta revolución con este hecho que acaba de hacer. Nos acabamos de liberar de la opresión de los humanos y vamos a salir, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Los monos ahora listos se ganan el respeto de Caesar y lo denominan como su jefe de la tribu. En la próxima escena escapan del santuario y se dirigen a Genesis, donde varios de sus hermanos habían sido llevados por órdenes de Jacobs. En el complejo de apartamentos donde vive Franklin, una mujer golpea la puerta y se da cuenta que hay sangre, y encontramos a Franklin muerto en la cama.
El mono de circo que Caesar conoció, ¿verdad? Es Maurice. Este mono va a estar con él en las próximas películas y es uno de mis personajes favoritos. So, ahora él se hizo amigo de Buck, que es el mono grandísimo que se parece a Kerchak de Tarzán. Maurice, que es el mono color vino o brown. Y entre Caesar, Maurice y Buck son 3 contendientes bastante grandes y fuertes en este grupo de simios. Will intenta llamar al santuario donde está Caesar, pero no consigue a nadie. Entonces decide llamar a Caroline, se dirigen hacia allá y descubren que Caesar y los simios escaparon. Dodge fue asesinado. Rodney le dice a Will que Caesar habló. John llega y descubre que su hijo Dodge está muerto. Will y Caroline se dirigen a Genesis, ya que Will dice que él tiene una corazonada que es donde Caesar va a estar dirigiéndose. Y tengo un dato interesante. En la película probablemente habían entre 60 y 80 simios en el santuario. Después de que Caesar escapara con los simios, se unieron alrededor de una docena de simios de laboratorio que habían escapado con Koba y aproximadamente 30 simios más. Y esto es mal tasado porque son simios también que cogieron del zoológico. En total escaparon entre 100 y 120 simios. Una cuarta parte todavía seguían siendo simios normales y, entre comillas, poco inteligentes. Vemos como poco a poco Caesar y el grupo de los simios llegan a Genesis y destrozan el lugar mientras la gente huye, entran al laboratorio, liberan a los simios, incluyendo a Koba. Y aquí tengo una observación. Esta escena es una escena bien caótica y lo otro, este personaje de Koba, mi respeto, da miedo, es intimidante. Ese día, Jacobs llega al trabajo y recibe una llamada de un compañero que le dice que Franklin fue infectado con ALZ-113 y murió en su apartamento. El medicamento afecta a los humanos de una manera en la que no afecta a los simios. Will tenía razón, el medicamento no estaba listo para uso humano. Jacobs ve el edificio en ruina y luego mira hacia arriba para ver una cantidad grandísima de simios. Saltan y él sale corriendo del edificio asustado. Caesar y los simios arrasan por las calles causando daños masivos a cualquiera que intente detenerlo. Se dirigen entonces hacia el Golden Gate. Y tengo un dato real, el puente Golden Gate es un landmark icónico que ha jugado un papel significativo en la historia y desarrollo del área de la Bahía de San Francisco. Su construcción en la década de 1930 representó una hazaña de ingeniería, ya que se extendía sobre una milla de ancho con fuertes corrientes y aguas profundas. El puente facilitó en gran medida los viajes de los residentes hacia el norte de San Francisco, inaugurando una nueva era de accesibilidad y conexión. Hoy en día sigue siendo un importante enlace de transporte con casi 40 millones de cruces por año, incluyendo un estimado de 555,000 camiones de carga. Este puente tiene 8,981 pies de largo en total. Continuamos. Will y Caroline logran llegar al edificio y ven el resultado final. Jacobs habla con la policía y se sube un helicóptero con ellos. Jacobs le dice que tienen que matar a Caesar porque él es el líder. Will y Caroline se dirigen hacia el puente mientras Will se da cuenta de que Caesar se dirige hacia los bosques rojos, el bosque donde Will lo llevaba desde chiquito, y honestamente es el único lugar donde él se sintió verdaderamente libre. Eso es entendible. Hay un revolú, un tapón en el puente, por lo que la gente está más o menos entre la espada y la pared cuando los simios empiezan a correr por allí. La gente corre en pánico, la policía está evacuando el puente cuando Will y Caroline llegan, y esta es otra escena adrenalínica. Will va en busca de Caesar, Caroline lo besa y le dice que tenga mucho cuidado. Ella crea una distracción que le permite a Will pasar a través del bloqueo. La policía carga caballos con bastones y los simios los van tumbando. Sin embargo, Caesar ordena que no haya violencia extrema y permite que los hombres se vayan sin salir heridos. Y los que estaban heridos todavía estaban vivos, no es que ellos los remataron. Permite a la policía retroceder. Jacobs y la policía en el helicóptero se dirigen al puente y comienzan a dispararle a los simios.
Caesar dirige a sus tropas a pasar por debajo o por arriba del puente, donde no los pueden ver. Mientras tanto, la otra mitad de sus simios rompen el resto del bloqueo que la policía había hecho y se van. Will alcanza a llegar donde está Caesar y lo llama. Caesar los reconoce justo cuando el helicóptero de Jacobs aparece con una M60 y comienzan a disparar como si no hubiera mañana, a masacrar a todos los simios. Casi matan a Will en el proceso. Buck, que es el gorila grande, salta del puente directamente hacia el helicóptero con la intención de tumbarlo. Lo logra matando a los policías dentro. Buck resulta gravemente herido y es sostenido por Caesar mientras muere. Caesar mira furioso los restos del helicóptero y ve que Jacobs todavía está vivo. Está como tratando de no caer al agua porque el helicóptero se quedó pinchado en una esquina del puente. Jacob suplica por su vida y Caesar le da la espalda. Koba empuja los restos del helicóptero haciendo que caigan y obviamente Jacobs cae gritando del helicóptero mientras se sumerge en el océano, matándolo en el acto. Los simios continúan hacia su destino final y este viene siendo Muir Woods National Monument. Will roba un auto de policía que estaba en buen estado y se dirige hacia allá. Llama a Caesar solo para ser atacado por Koba. Caesar detiene a Koba antes de que lastime a Will, porque Will es su amigo. Will le dice que tiene que detenerse, que esa no es la manera de hacer las cosas y que él puede proteger a Caesar. Lo único que tiene que hacer es volver a su casa. Caesar lo mira tristemente, lo abraza y le dice: Caesar está en casa. Will, sorprendido, entiende que tiene que dejarlo ir. Will le dice que está bien y los simios se van finalmente libres entre los árboles. Tenemos como escena final un after credit. El vecino de Will, el piloto, es recogido por un taxi en el aeropuerto, caminó a pilotear un vuelo, estornuda y en el suelo hay una gota de sangre. Él está preocupado pero sigue caminando. Y obviamente pues esto se entiende como que el piloto ha sido infectado con ALZ-113 por Franklin y como interactúa con tanta gente, pues va a contagiar a medio mundo en ese vuelo y seguimos por ahí. Y esos que están infectados de ese vuelo contagiarán a otras personas y esto provocará una disminución bastante drástica de la población humana a través de una epidemia global, logrando que los simios salgan victoriosos. Y con esto se acaba la película. Como dije al principio, la serie de estas películas, de este reboot de Planet of the Apes, han generado secuelas desde el lanzamiento de esta primera película en el 2011. El director y el guionista insinuaron que la primera película dejaba espacio para futuras secuelas y el guionista afirmó que plantaron semillas para diferentes simios e historias. En el 2012, 20th Century Fox anunció que la secuela se titularía Dawn of the Planet of the Apes. Wire abandonó el proyecto debido a sus preocupaciones sobre conflictos de producción y fue reemplazado por el director Matt Reeves. Dawn, estrenada en el 2014, tiene lugar 10 años después de Rise y sigue a la Sociedad de Simios a cargo de Caesar. Como dato, en el 2019 se confirmó que cualquier película futura tendría lugar en el mismo universo establecido en Rise. Todo lo que salga después del 2019 va a conectar con lo que se empezó en el 2011. Vamos a lo que a ustedes les guste y tengo aquí cuántas pruebas haremos con el ALZ-112 antes de infectarnos y terminar en una epidemia. Yo entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Es interesante ver cómo se pudo crear una historia de origen utilizando elementos e información previamente establecidos en otras películas del planeta de los simios. De cabeza es una de esas películas que me llama mucho la atención. Quizás yo no sé si es el concepto o simplemente la idea de que si esto sucede sería aterrador para nosotros, pero al mismo tiempo pues me gusta, no puedo parar de verlo. En esta película nosotros como audiencia presenciamos el desarrollo del arco y la historia desde el punto de vista de los simios, generando empatía con ellos y experimentando las mismas emociones que siente Caesar en la pantalla. La relación que logra construir y desarrollar con Will, Charlie y Caroline es positivamente emotiva y le va añadiendo al personaje, sentando una base
de lo que Caesar será en el futuro. El guión es inteligente, cada línea de diálogo es relevante, el desarrollo es excepcional, especialmente con los simios, incluso hay escenas que utilizan el voiceover y la combinación de escenas. Avanza muy bien la historia de manera rápida, interesante, brindándole un toque un poquito más personal, ya que estamos viendo esta familia con Caesar. Tener la perspectiva de los humanos en términos de historia también es bien interesante, pero la película realmente cobra vida cuando cambiamos el enfoque hacia Caesar, el viaje de propósito y autodescubrimiento en el santuario. A medida que Caesar se hace más fuerte y se convierte en líder, presenciamos secuencias bastante tristes, emocionales y profundas, hasta llegar al momento del uprising o del momento de que ya él coge la batuta, y aquí tenemos escenas de acción brutales. Entre los highlights puedo decir que está la actuación de Andy Serkis como Caesar. El trabajo de motion capture es impresionante, aporta profundidad a los personajes, la música y la edición. Existen momentos en que realmente tú te identificas con la situación y te llega al corazón. La historia de Charlie y Will intentando ayudar a su papá me conmovió profundamente. Mi escena favorita es la del Mustang y Charlie cuando Caesar lo defiende. Como segunda, yo diría que ya la parte final con el plan, cuando ellos salen del santuario, entran a Genesis en busca de los otros monos. Cuando hablamos de esta escena, tengo que hablar de Koba. Koba es un mono que da miedo. El arco de este personaje es genial. Y al momento que yo estoy grabando este episodio, ya yo he visto las otras 3 películas y puedo decir que es un personaje que promete bastante. Entre mis personajes favoritos se encuentran Caesar, pero él es el protagonista. Diría que Charlie y Franklin. Franklin lo escogí porque es un personaje honesto y tiene un compromiso con la causa. En todo momento él quiso siempre ayudar a Will en lo que estaban haciendo. Y terminó pagando un precio que en mi opinión no debió haber pagado, pero es la triste realidad de lo que pasó. Entre lo negativo, y por eso le quité punto 5, se puede notar la falta de pulido, si lo podemos llamar así, en algunas escenas con el CGI de los simios y de algunos paisajes. Se podían ver poco realistas, gelatinosos. En las expresiones faciales y los ojos ahí se las doy. En términos de movimiento y presentación se veía que era CGI y le faltaba un poquito de calidad o detalle en algunas escenas. También es que cuando tú lo comparas con las películas que hicieron después con Dawn, War o Kingdom, se ve una diferencia en el resultado final. No puedo terminar el episodio sin antes hablar de utilizar la lógica en alguna de las escenas, ¿verdad? Podría resultar difícil creer que los simios puedan vencer fácilmente a las fuerzas militares o la policía, incluso con inteligencia avanzada. Lo que yo diría al respecto de esto es que al momento estos monos decidieron hacer esto, fue rápido y la policía, nadie se pudo preparar para lo que estaba pasando. Empezó siendo algo pequeño de estado y pasó a ser algo global en cuestión de par de días. Lo otro es la rapidez con la que Caesar y los demás simios aprenden a organizar su revuelta, ¿verdad? Así rápido. Yo entiendo que a lo mejor tomaría un poco más de tiempo para que los simios desarrollen el nivel de coordinación y estrategia que ya Caesar tenía, pero el 1.13 era un virus más potente y hay que entender que a lo mejor un tiempito pasó y lo cortaron, por eso de que la trama corriera bastante bien. No te van a poner ahí 6 meses en el santuario y tú aburrido ya. Esta película de Rise no aborda algunos desafíos, ¿verdad?, que un grupo de simios podía enfrentar, como por ejemplo cómo van a obtener alimentos, cómo van a hacer su refugio y otros recursos, pero hay que pensar que el virus ya se estaba propagando, se convirtió en una epidemia global y la gente estaba pendiente a sobrevivir. Esto se fue esparciendo, la gente fue muriendo y con esto, en la próxima película, ellos tuvieron tiempo de acomodarse. Porque aquí en la segunda película te hablan del simian flu y que la gente estaba muriendo y que había gente que era inmune
pero no todo el mundo era inmune. Y empezaron a esconderse en silencio para no exponerse a los simios. Y esto pues le dio el tiempo que necesitaban. El final se podría sentir un poco abrupto, como rápido. Los simios ganan sin pensar en lo que va después. Pero como les dije, ya en la segunda película te establecen lo que está pasando. Y vemos escenas como por ejemplo un mono montando un caballo, saltando del helicóptero cuando Buck saltó para tumbar a Jacobs del helicóptero. Estas son cosas de sci-fi donde si lo vemos de esta manera todo funciona. Me pareció interesante traerle estas cositas de la lógica, ¿verdad? Porque hay gente que dice, esto no puede ser posible, esto pasó así y esto en realidad no pasa, pero también estamos viendo una película. Mientras estuve haciendo el research, ¿verdad? Para la película encontré estos puntos y dije, déjame traerlos al podcast y yo contestar las preguntas. Las recomiendo especialmente para los aficionados de películas de ciencia ficción. Si eres fanático de la franquicia de Planet of the Apes, te va a encantar. Tiene una trama interesante, la puedes ver en familia, hay muchas escenas y temas serios. Creo que los más pequeños podrían entenderla con la ayuda de algún adulto que les explique. Definitivamente la recomiendo y es una de esas películas que forman parte de mi colección. Ya con esto acabamos, es un 9.5 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes. También tenemos el profile de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Si quieres recibir correos electrónicos semanales, hay un tab en filmingnotionpod.com que puede darle, llenas el formulario y cada jueves cuando yo publico un episodio te envío un email diciendo tal y tal episodio salió. Así que vete a escucharlo. También está el botón de donaciones, me puedes donar desde $1 hasta 50 millones. Nadie por el momento me ha donado 50 millones, pero los estamos esperando. Este dinero lo utilizo para la promoción del podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.